La importancia de la energía eléctrica, tanto en la vida cotidiana como a nivel industrial, radica en que es vital para el desarrollo de nuestra sociedad. Por ello es importante la creación de políticas públicas en el sector eléctrico de nuestro país, que puedan regular y mejorar el proceso de generación, distribución y consumo de la energía eléctrica. En el Perú se ha venido desempeñando una política de electrificación a nivel nacional. Sin embargo, una gran parte de la población aún no cuenta con este servicio, sobre todo a nivel rural. Según la base de datos del Banco Mundial, en nuestro país el porcentaje de electrificación es del 98.3%, como se muestra en el siguiente cuadro. Por ello, en el presente video daremos a conocer los objetivos y la importancia de las políticas públicas en el sector eléctrico con el fin de darlas a conocer a estudiantes que recién inician en la carrera de ingeniería eléctrica. ¿Qué son las políticas públicas? Para comprender este par de palabras, voy a hacer uso de dos definiciones. La primera menciona que las políticas públicas son los programas de acción de una autoridad pública o el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. La segunda definición va a concebir a las políticas públicas como las acciones que nacen del contexto social, pero que pasan por la esfera estatal como una decisión de intervención pública en una realidad social, ya sea para hacer inversiones o para una mera regulación administrativa. En esencia, estas definiciones son lo mismo, pero expresadas de diferente forma. Así que de este modo llegaríamos a la conclusión de que es necesario identificar a los actores que están involucrados en las políticas públicas. De un lado vamos a tener a la sociedad, ya que su fastidio o inconformidad va a ser el principal indicador de problemas, los cuales van a estar expresados en necesidades. Y del otro lado, el gobierno, que tendrá como tarea el atender y responder. Ahora les voy a hablar sobre los objetivos de política. Nos dicen que a partir del Decreto Supremo número 064-2010 podemos decir 9. El primero, contar con una matriz energética diversificada con énfasis en las fuentes renovables y la eficiencia energética. 2. Contar con un abastecimiento energético competitivo. 3. Acceso universal al suministro energético. 4. Contar con la mayor eficiencia en la cadena productiva y de uso de la energía. 5. Lograr la autosuficiencia en la producción de energéticos. 6. Desarrollar un sector energético con mínimo impacto ambiental y bajas emisiones de carbono con un marco de desarrollo sostenible. Séptimo, también podemos mencionar a desarrollar la industria del gas natural y su uso en actividades domiciliarias, transportes, comercio e industrias, así como la generación eléctrica eficiente. Octavo, fortalecer la institucionalidad del sector energético y por último, la novena, integrarse con los mercados energéticos de la región, pues que permite el logro de la visión de largo plazo. Ahora llegamos a las etapas de implementación pública. Nos dice Díaz, que fue citado en Arellán, ¿qué nos dice? Pues las políticas públicas tienen un desarrollo de formación donde se dividen en 4 fases fundamentales. El primero sería la construcción de la agenda, que supone la emergencia del problema, su definición, su inserción en el conjunto de cuestiones priorizadas en el programa de decisiones. El segundo sería la formulación de la política, es decir, la fase en que una vez consideradas alternativas de intervención se adopta una decisión. La tercera, la implementación del programa o programas establecidos. Y el último, su evaluación y eventualmente la finalización o extinción de la política misma. Es necesario entender que detrás de cada política estatal existe una posición socioeconómica concreta y que el conocer o modificar tal escenario es definido por cada individuo. Para mejorar las respuestas del gobierno, usaremos métodos, que son formas detalladas y específicas de llevar a cabo las políticas públicas. El método que consideramos apropiado en el ámbito eléctrico fue de la teoría de los gobiernos subnacionales, que en esencia es la descentralización de las decisiones. Aquí, las resoluciones y el diseño de políticas las realizan los gobiernos regionales y locales. Esta manera jerárquica de dar dominio a otras instituciones puede interpretarse como una forma independiente de políticas públicas. La Ley Orgánica del Estado número 29158 indica que el coordinar las políticas nacionales de carácter multisectorial
así como formular, aprobar y ejecutar las políticas nacionales de modernización de la administración pública y las relacionadas con la estructura y organización del Estado, compete al presidente del Consejo de Ministros. Dicha ley define que los sistemas administrativos mantienen como propósito metodizar el uso de los medios en las instituciones de la gestión pública, impulsando las actividades y competencias por medio de la gestión en la empresa pública, la cual surge para regular, disponer y delimitar el consumo de servicios en masa, definir tarifas y demás lineamientos administrativos. Ahora vamos a tocar el punto número 6. ¿Qué es la teoría del federalismo fiscal y cómo se relaciona con la descentralización? Para ello, recalquemos primero qué es la teoría del federalismo fiscal. Esta teoría estudia los problemas de asignación de funciones y fuentes de financiamiento entre los distintos niveles de gobierno. A su vez, estudia los mecanismos de coordinación de decisiones fiscales, los cuales comprenden principalmente a las transferencias intergubernamentales y los mecanismos de control de los gobiernos locales en determinadas acciones fiscales. Entre las que más destacan están el endeudamiento y el incumplimiento de las condiciones en las que el gobierno central les transfiere fondos o les regula algunas de sus actividades. Según Porto, 2003, página 2. Ahora, esta teoría se relaciona con las palabras de Oaster en el 2005, citado en Arellán et al. 2021, en la que refiere que la descentralización es la manera más adecuada y eficaz de abastecer los bienes y servicios del Estado, ya que la población cuenta con mayor cercanía a las necesidades básicas de la sociedad y se pueden estudiar y atender con mayor exactitud. Bueno, yo le voy a hablar sobre las inversiones e infraestructura. A partir del decreto de ley número 25.884, las reformas introducidas en el sector eléctrico, la ley de concesiones eléctricas en 1992 y la ley número 28.832, la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Bueno, estas leyes han permitido reducir la incertidumbre de los agentes privados sobre los retornos de las inversiones realizadas en el sector eléctrico en 2015. Esta información se ha obtenido gracias a Osinermin. Como consecuencia de estos ingresos, la potencia instalada ha tenido un crecimiento continuo en los últimos 20 años, al pasar de 4.462 megawatts en 1995 a 12.189 megawatts en 2015, lo que representa un incremento de 173%. Según Osinermin, Lima ha concentrado la mayor capacidad instalada de generación en el país. No obstante, en 2005 solo superaba a Huancavelica en 288 megawatts. En la actividad de transmisión, la mayor inversión permitió incorporar al CEIN nuevas líneas. Según Sinarmin 2017, antes de 2010 el ingreso más grande de capital se daba en la instalación de líneas de 200 kilovoltios, mientras que para el 2011 la inversión realizada permitió la entrada en operación de la primera línea de 500 kilovoltios en Chilca, la planicie Zapayal de Isa, Perú, SA. Así como se ha observado, se ha requerido mayores montos de inversión e incremento de números centrales de generación que permitan aumentar la producción de energía eléctrica para atender la creciente demanda de electricidad, ya que nuestra población está en aumento. Bueno, también les voy a hablar sobre algunos ejemplos de políticas públicas. Bueno, tenemos la Ley General de Electrificación Rural, la ley número 28.749, que este establece el marco normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país. La ley que asegura el desarrollo eficiente en la generación, ley 28.832. Esta incorpora licitaciones para abastecimiento de energía eléctrica, sistemas garantizados y complementarios de transmisión y la redefinición de funciones del COES. El Plan de Acceso Universal a la Energía del 2013 a 2022. Esta da acceso a electricidad, iluminación, comunicación y servicios comunitarios y a tecnologías combustibles para cocinar y calentar. El Plan Energético del 2014 a 2025 elaborado por el MEN. Permite el abastecimiento energético competitivo, seguridad y acceso universal a la energía y desarrollar los recursos energéticos de manera sostenible.
El decreto legislativo 1221. Ese decreto legislativo mejora la regulación de la distribución de electricidad para promover el acceso a electricidad en el Perú. Y al final tenemos la ley del mecanismo de compensación de la tarifa eléctrica residencial, la ley 30.468. Esta asegura la competitividad de las tarifas eléctricas residenciales. Las fuentes de esa información han sido MEN o Sinarmin. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Ahora les voy a hablar sobre la importancia de las políticas públicas en el sector energético. Osindermin en el 2016 habla acerca de la importancia del sector energético en la economía de un país. Nos cuenta que este sector se encuentra normalmente inmerso en algún tipo de intervención estatal, ya sea de intervención directa, a través de empresas públicas, o indirecta, mediante la regulación de las actividades empresariales privadas conforme a los mecanismos de mercado. En el Perú, conforme a la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Ley número 26221, y la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto de Ley número 25844, el nuevo marco de regulación está enfocado en una economía de mercado que asegure la eficiencia y seguridad en la provisión de servicios energéticos, según Osindermin en el 2016. Bueno, las conclusiones que este grupo obtuvo fueron estas. Ante todo lo visto podemos inferir que pese a que algunas políticas públicas en el sector energético eléctrico necesitan ser reguladas para mayor rigurosidad, la verdad es que seguimos progresando en el perfeccionamiento de la gestión de estos servicios. Una mejor gestión en este ámbito permitiría una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos. A su vez, documentos como el decreto 1221 y el decreto supremo número 064-2010 colaboran en conjunto por la mejora de las políticas públicas en el sector energético eléctrico. Eso sería todo. Gracias.